Bueno, empezamos hoy viernes. Habíamos dicho que íbamos a subir episodios los martes y los jueves. Eh, la verdad me quedó muy complicado ayer. Yo ya les había nombrado que tengo una empresa sobre asados al barril, panchaquis, paella, eh, pero la verdad ayer tuvimos demasiado trabajo. Hoy también tenemos mucho trabajo, pero es importante sacar el tiempo. Y bueno, hoy hablamos sobre qué pasó con los taxistas, ¿cierto? Eh, Obviamente antes de empezar el tema, pedirles disculpas a todos porque pues es importante cumplir a los que me están empezando a escuchar, a los que se están sintonizando, a los que les gusta lo que estamos veniendo dialogando sobre qué está pasando o hablamos sobre lo que está pasando en la ciudad y en el país, en este caso los paros de taxistas. La verdad, sentí que pues, paro como tal no le vi como objetividad. Ellos hablaban sobre tres valores fundamentales o tres aspectos. Uno era la regulación de las plataformas de Uber, todo ese tipo de plataformas, Cabify, creo que Didi, bueno, en fin, cierto, como varias. Y otro aspecto que también hablaban ellos, un tema de la regulación de sus precios, que ellos pedían los precios estuvieran nuevamente como que regulados, algo así, logré yo interpretar, como les digo, no soy experto, pero doy una opinión. La vez pasada, gracias a mi amigo Andrés López, saqué como esa frasecita, me gustó mucho. Me dijo, parece, ¿qué opina si al podcast le agregamos esta frase? Y bueno, entonces, y el tercer punto, y para mí, que por eso yo digo, apoyaba gran parte del paro, solamente por ese punto, quiero aclarar, porque soy usuario de Uber y de otras plataformas, porque no me gusta como muchos taxistas atienden el servicio. Y era sobre... ¿Sobre qué? Sobre la reducción del consumo de combustible. Entonces, ¿qué pasaba con el aumento de consumo de combustible? Ellos pedían una rebaja o ellos pedían, pues que obviamente los precios del combustible no fueran tan elevados y ese tipo de cosas. Entonces, para mí estos tres aspectos que nombré anteriormente versus lo que pasó el 22 de febrero, porque ya estamos a 24. Entonces, vengo a hablar desde el pasado, desde el presente y lo que pasó ayer, ¿cierto? Todo el pasado, el 21, 22, 23, pues obviamente ayer. Y hoy 24 de febrero, siendo casi las 3 de la tarde, pues, ¿qué pasó, cierto? Me llegaron a levantar el paro como a las 5 o 6 de la tarde. Pero ¿cómo estuvo la movilidad? ¿Cómo estuvo en otros países? Bueno, otras ciudades, perdón, de aquí de Colombia. Y yo siento que paro como tal no hubo. Era más que todo el temor de las personas. Yo salí en el carro y hacer unas vueltas con un primo que necesitaba un favor. Después volví a salir a comprar otras cosas para el negocio y cumplirle la agenda a los clientes míos. Los que pues están interesados nuevamente en seguirme en Instagram de mi página del negocio. Se llama @stickhousepereira. Pero bueno, no nos vemos del tema. Vamos al tema de los taxis. ¿Y qué pasó con el tema? La verdad, la carretera estaba muy sola. Sí habían obviamente bloqueos, pero los bloqueos no eran como tan sustancial, pues no eran como muy largos. Había unos cuantos taxis por ahí rodando en la calle, trabajando, porque pues todo el mundo come con diferente cuchara y pues yo creo que no faltaba el taxista que tenía que llevar su comida y pagar sus obligaciones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el paro? ¿En qué quedaron? ¿Cómo quedaron? Entonces, después de ese día, que yo dije, hombre, ojalá todos los días fueran paros porque la ciudad estaba completamente vacía. La verdad me sentí como en épocas de pandemia. Soy sincero. Me sentí como en épocas de pandemia porque, pues, la carretera literal no había tráfico, no había trancones, nada, estaba solo. Yo dije, bueno, madre, ni qué pandemia. Fui a comprar unas cosas a un supermercado y solo también. Y yo, qué hermosura, ojalá todos los días fueran pandemia, ¿cierto? Todos los días fueran paro, perdón. Entonces, los taxistas, según los tres puntos pues, que yo busqué, que era lo más fuerte que ellos hablaban, siento que el gobierno lo único que hizo fue como maquillar la situación, ¿cierto? Y yo digo, hombre, quién sabe cuánto dinero habrá de por medio.
pero como les digo, es una opinión, no soy experto, ¿cierto? Y los 17 puntos o 18 puntos que ellos llegaron a un acuerdo, en ninguno de estos puntos, bueno, solamente en uno, sí hay un tema de una modificación en la resolución del que fija el número de planillas de viaje. Eso es como lo único, de 18 puntos que ellos, 17 en un lado aparte de 17, en otros lados aparecen 18. Pero lo más hijo de madre fue, y lo que más rabia me da, y yo digo, hombre, estos manes sí, o sea, hacen un paro, joden una ciudad por un día, complican todo, pero no llegan a nada. Y yo pienso que uno de los mayores fundamentales era el tema de combustible, que eso era los que más supuestamente los estaba agobiando, que no sé qué, que vea que estaban cansados, sobre los incumplimientos de Gustavo Petro y su gobierno, de todo su gabinete de ministros y viceministros. Pero lo más ilógico, o lo más absurdo, llamémoslo así, que me encuentro yo con este tema del paro fue en materia de las reformas del combustible, ¿cierto? El presidente Gustavo Petro, junto con los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, siguen enranchados en que el combustible no se va a bajar. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar con el combustible? ¿Cierto? Ahí les dejo la pregunta para que ustedes más adelante hablemos de un tema y pues ahí iremos a ver qué va a pasar sobre el combustible, porque es que sí o sí ellos están diciendo que el Estado debe resolver el desfinanciamiento del Fondo de la Estabilización y como tal lo han indicado al presidente de la República. ¿Qué es eso? Que todo el combustible que se estaba financiando en la época desde el presidente Álvaro Uribe Vélez hasta Duque el año pasado, pues hombre, no se ha llegado a nada, ¿cierto? El tema de la estabilización del combustible como la creó un presidente de derecha, entonces no sirve, eso hay que quitarlo, no vamos a financiar eso, porque pero si seguimos financiando el combustible, entonces el presidente se va a quebrar o el país se va a quebrar supuestamente Gustavo Petro y otras cosas por ahí, ¿cierto? Yo ya les mostré la cantidad de impuestos que pagamos nosotros al momento de la gasolina, pero pues para el presidente Gustavo Petro eso está perfecto. Pero lo más absurdo y lo más ilógico del tema es que siento que están obligando a los dueños de taxis, a los taxistas, a pasar una transición o a tener un vehículo completamente eléctrico. No estoy diciendo que esto sea malo, ¿cierto? Pero sí, hombre, si yo tuviera plata, yo me compro un carro eléctrico, ¿no? Pero lo más absurdo del tema es que ellos mismos dicen, debemos transitar hacia la transición energética a través del Fondo de Acceso Tecnológico. Mi pregunta es, ¿el presidente Gustavo Petro sabe cuál es un acceso tecnológico? ¿O su gabinete? Porque cada vez ellos como que manejan el país de alguna otra manera a su antojo, ¿cierto? Entonces, ellos lo único que quieren es que todo el mundo compre carros eléctricos, pero lo que pasa es que ya con lo que salió a decir ayer, no me quiero desviar mucho, pero lo que solía decir ayer era que él quería democratizar, porque esa es la palabra que él usa, democratizar los servicios de la energía, quitarle el monopolio a esas empresas que prestan servicio de energía. Pero entonces si él quiere que la gente compre vehículos eléctricos y él quiere apoderarse sobre esto, ¿qué va a pasar con la energía? ¿Ya? Entonces es no decir, hombre, bacano, bacano que Colombia se vuelva un país que los vehículos eléctricos anden por todas las ciudades, se muevan, pero para eso tenemos que crear puntos eléctricos o puntos de carga rápida para los carros de esta manera. O ahora un taxi que anda todo el día. Yo no sé cuántos kilómetros andará un taxi en un día, pero yo hay veces en el carro salveando hasta 100 kilómetros en un día y hasta más. Ahora un taxi que está desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche o 6 de la tarde y sigue derecho porque hay taxis que no se apagan literal para que este señor venga a decir que es importante la reposición a vehículos eléctricos, ¿cierto? Que es importante que los carros se cambien a este sistema, pero primero, antes de entrar a eso, ¿por qué no más bien cambiamos o creamos puntos estratégicos para poner carros eléctricos? Entonces ellos siguen enrachados en que la gasolina va a seguir subiendo, el combustible va a seguir subiendo y que nosotros como los colombianos, pues nada, hay que aguantarlo, ¿cierto? Entonces, ellos supuestamente se pudieron o se comprometieron, pues dicen como que ellos dicen que puede comprometerse a generar un comité de trabajo con los ministerios de Hacienda
y Minas para discutir la fijación de precios de combustible y su revisión. Pero, ¿qué pasa? ¿Cierto? Pero, ¿qué hay ahí? También hablaba sobre otros puntos que en materia de las plataformas. Obviamente eso ya quedó, eso ya entró y eso va a quedar, porque si no es devolvernos y atrasarnos como ciudadanía. También hablaban sobre un tema de prestación de legal de servicios no autorizados y hablaban de una ley por allá del de 1996. Bueno, la ley exacta es la 336 del año 96, que establece que el servicio público de transporte debe ser prestado a través de empresas de transporte. Tienen toda la razón. Pero si usted, como señor taxista que es, si usted no mejora su servicio, pues hermano, ¿cómo más quiere que la gente le mejore o cómo más quiere que la gente le trabaje, ¿cierto? Entonces, eso es como el tema que yo digo, están pegados con la primaria, ¿cierto? No están pegados de nada, no están pegados de algo, porque hicieron una marcha y ya, de ahí quedó. Entonces, ya les he dicho como 3, 4 puntos del tema. No lo quiero volver ese podcast extenso. No quiero volverlo como muy largo porque pues la idea no es esa, ¿cierto? Pero vamos a hablar sobre esto. Hablaba sobre un tema de fondo de promoción de ascenso tecnológico para los taxis. O sea, hablaron de todo menos de lo que ellos querían, ¿cierto? Entonces, como quien sabe, bueno, vamos a enredarlos, vamos a hacer una par de cositas. Hablan de seguridad social para los taxistas, que el tema que les preocupa a ellos es que van a tener un tema de que los roban, de que yo no sé qué, pero es algo que eso no se va a acabar. Los robos siempre van a seguir existiendo, ¿cierto? Yo siento que el presidente Gustavo Petro ve Colombia como Alicia en el País de las Maravillas, que ve un país así todo bonito, todo cristalino, todo guau, todo, ¿cierto? Pero pues, ¿qué viene después de eso? Entonces hablan también de que la modificación de la resolución de las planillas fijas que yo ya los nombré. Hablaban también del tema de la construcción de un protocolo que define el procedimiento de los policías hacia que le preste un buen servicio de seguridad a ellos. Entonces, y en eso se incumben los agentes de tránsito porque en algunas ciudades hay agentes de tránsito y otros la policía. Entonces, como que cada quien en su tema. Por ejemplo, en Pereira pasa eso. El tránsito es tránsito y policía es policía, ¿cierto? Pero pues también involucraban ambos temas. Hablaban de que el Ministerio de Transporte muestra su disposición de expedir los instructivos necesarios para la exigencia del paz y salvo hacia las empresas que realicen todo ese tipo de periodos. Entonces, es decir, que un vehículo tipo taxi y no lo inmovilizan los de los taxis por falta de un sello, pues la idea es que los controlen porque hay taxistas que se dejan vencer sus sellos y sus cosas y siguen andando como si nada. Entonces ellos también hablan de que pues, es importante que los taxis que están circulando cumplan con sus instructivos necesarios que exigen las autoridades de tránsito. La homologación de vehículos para transporte individual. Entonces habla de que sí o sí revisar todo ese tipo de archivos o de tipo de problemas que tienen. Ministerio de Transporte viene analizando también la evaluación con la Superintendencia Financiera de Colombia con FASECOL de la posibilidad de unificar las pólizas exigidas para las diferentes modalidades de transporte. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay pólizas muy costosas, entonces como que regular ese tipo de precios y que sea un solo precio para todos, ¿cierto? No queda que es que usted maneja un taxi más caro, entonces la póliza es más cara y usted un taxi más viejito, entonces no. Algo así entiendo yo, por eso les digo, no soy experto, solamente doy una opinión, ¿ya? Entonces ahí poco a poco le he seguido dando el tema de los puntos que se habla sobre el paro de taxis, pero vemos a lo mismo. ¿Sirvió lo que ellos estaban pensando o no sirvió lo que ellos hicieron? Para mí fue una completa payasada. Fue algo que, pues, o sea, nada, salieron a marchar a son de nada, porque ni el precio de combustible lo bajaron. Obviamente sí les ayudó un tema de la regulación para regularse en ellos en todo un tema de las tarifas y ese tipo de cosas. Pero tengo entendido, hasta donde yo sé, ellos van a crear durante el mes de marzo, van a hacer varias mesas regionales de trabajo.
y una mesa como al finalizar el mes para revisar todas las propuestas y fórmulas de la política pública con todos los actores que se generaron sobre el proceso. Es decir, entonces arrancan dentro de 8 días, perdón, el martes 28 de febrero, luego sigue Cali, luego sigue Armenia y Pereira, luego sigue Medellín, Popayán, etcétera, 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 y eso va hasta el 29 de marzo. O sea, arranca el 28 de febrero y termina el 29 de marzo. Durante todas esas semanas, durante todo ese mes de marzo, pues ellos van a estar dialogando sobre ese tipo de cosas. Entonces yo creería que el presidente Gustavo Petro y su gabinete, que ahora van a decir al último, hombre, pues esta gente ya está trabajando, sigue honor como si nada, la gasolina va para arriba otra vez ahorita en marzo, con la ayuda de Dios. Digo con la ayuda de Dios porque pues ya lo hecho está, ¿cierto? Pero si la gasolina sigue ahí para arriba, pues nada, entonces sigamos a ver cómo nos va, y en marzo miremos a ver cómo nos trae. Y como el presidente Gustavo Petro y su gabinete todo le dejan para la última hora, en marzo van a decir, venga, entonces a los taxis no les vamos a cobrar la gasolina de una manera, sino de otra. Y de esta manera, la gente del pueblo, los que andamos en su carro particular, o los que tenemos la moto, pues saque de su bolsillo para que siga comprando la gasolina más cara. Entonces, eso es lo que hablamos hoy sobre lo que pasó el 22 de febrero. Ahí me disculpan nuevamente porque ayer no les pude subir el podcast, pero pues tenía mucho trabajo. Pero gracias a Dios hay camellito y cositas por hacer. Ya saben, coméntenme en qué les pasó. Los espero en mi WhatsApp. Hay unos que me tienen. También los espero en mi Instagram, en hablamos.sobre. Allí podemos dialogar sobre varias cositas. Y vamos mirando a ver qué temas nuevos surgen, ¿cierto? Les había dicho algo sobre un tema de la reforma de salud, pero se me ha complicado reunirme con el médico, con el doctor experto en la salud. Él de verdad es un médico, trabaja en la salud. Entonces, esperemos a ver qué nos trae esta otra semana que viene, ¿cierto? Ya empezamos marzo, se acabó febrero, con la ayuda de Dios, ya lo que fue. Pero bueno, el último podcast es el 28 de marzo, 28 de febrero, cae el martes, vemos el martes con la ayuda de Dios. Por favor, comenten, hablen, hablamos sobre lo que está pasando. Un abrazo. No se les olvide seguirme en Instagram y en YouTube, aunque YouTube no me está dejando subir los videos, no sé por qué. Voy a mirar a ver qué fue lo que me pasó. Entonces, nada, esperemos a ver cómo nos va. Listo, muchachones. Un abrazo a todos y hasta la próxima. No se les olvide, nuevamente les digo, ya están acá, paguen la cuota. Suscríbanse en Spotify, síganme en Instagram, denle follow pues a eso para que me sigan y dejen sus comentarios a ver cómo va la vuelta. Un abrazo, chao, chao, nos vemos el martes, hasta la próxima.